el cable submarino de fibra óptica, obviamente, transporta, yo te diría, prácticamente el 90 o 95% del Internet. O sea que sin un cable submarino o sin cables submarinos, hoy en día lo que estamos haciendo ahora no sería Imposible. posible. ¿Qué es lo que, en tu perspectiva, las principales oportunidades y amenazas que traen para el mercado de telecomunicaciones los data centers? Mira, yo te diría que el cable submarino es algo tan importante que pasa a ser una prioridad de seguridad nacional para muchos países, ¿no? Al ser responsables de la mayor parte de la comunicación hoy en día, un corte de un cable o un corte de varios cables puede aislar un país, ¿no? Claro. Otro ejercicio de foresight hacia 25 años en el 2050. ¿Tú crees que Sí. todavía seguiremos teniendo cable? Y encima de estas redes que has desarrollado vienen los over the tops, donde Netflix, todo lo que tú quieras, un Amazon, etcétera, Ajá. que cobran por el contenido, pero no pagan por la utilización de la red. Hola a todos, bienvenidos a un nuevo episodio de Tech Foresight, donde exploramos el futuro de la tecnología y las telecomunicaciones. Yo soy Diana Daniels y hoy tenemos un invitado súper especial que es un muy querido y amigo conocido de la industria, Mauricio Traverso, que es el vicepresidente de Américas de Sparkle Telecom Italia. Mauricio, muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. ¿Cómo estás? Muy bien, Diana, gracias por la invitación. Realmente un placer verte de nuevo después de algunos años. Muy contento con tu trayectoria también. Muchas gracias, Mauricio. Mira, me encantaría que comenzáramos hablando sobre la infraestructura de fibra submarina, que yo sé que esto es algo que a ti te llena y que lo sabes de pe a pa. Y sabemos que pues actualmente hay más de, no sé, unos 400 cables submarinos que están transportando pues por ahí el 99% de los datos internacionales. Me encantaría saber cómo ves la evolución de esta tecnología en los próximos 5 o 10 años y qué papel van a jugar los satélites, considerando que pues nos espera todo este mercado de satélites, va a alcanzar, dicen que para el 2030, unos 30,000 millones de dólares. ¿Qué es lo que tú en tu bolita mágica ves que va a pasar y cómo estamos hoy y cómo nos vemos en los próximos 5 o 10 años? Mira, es bien interesante porque el mercado de fibra óptica, no hablemos del mercado de fibra óptica, sino el mercado de cables submarinos, empieza hace mucho tiempo atrás, ¿no? De hecho, la empresa en la que trabajo, que es Sparkle, es digamos, es la hija, si quieres, de la empresa que se llamaba Italcable, que fue la primera empresa que hizo un cable entre Argentina e Italia allá por el 1920-22, para que los inmigrantes italianos que estaban en Argentina se comuniquen con Italia a través del telégrafo, ¿no? Entonces ahí nace, digamos, la necesidad de comunicación y la comunicación submarina, ¿no? Hoy en día, el cable submarino de fibra óptica, obviamente, transporta, yo te diría, prácticamente el 90 o 95% del Internet. O sea que sin un cable submarino o sin cables submarinos, hoy en día lo que estamos haciendo ahora no sería Imposible. posible. Sería imposible, ¿no? Entonces, realmente la infraestructura submarina es muy costosa de implementar. Eh, Hace algunos años, en el 2000, vivimos un boom de instalaciones. No hace algunos años, hace muchos años en realidad. Ya estamos casi en 24 años. Y en ese momento, buena parte de la infraestructura que cubre América Latina se construyó. Entonces, mira, son casi 25 años de aquella construcción inicial. Los cables todavía están ahí, todavía están dando servicio. Pero estamos en un momento en el que tienen que, de alguna forma, ser reemplazados, ¿no? Porque la vida útil del cable concluye, ¿no? Entonces, realmente, en este momento y en los últimos 4 años, te diría 5 años, ha habido varios movimientos de nuevos proyectos de cable en la región de América Latina, uniendo el norte con el sur, ¿no? Claramente, reemplazando la infraestructura antigua y explorando nuevas rutas, nuevos caminos, etcétera, ¿no? Obviamente, un país, yo estoy en Río en este momento, países como Brasil consumen muchísima y demandan muchísima capacidad de ancho de banda. Son países donde hay más cables submarinos también, ¿no?
De hecho, el lado del Atlántico tiene mucho más cables que el lado del Pacífico. Y bueno, realmente las capacidades crecen, el consumo crece, el Internet crece, entonces realmente la infraestructura submarina tiene que estar ahí para soportarla, ¿no? Ahora me decía sobre el satélite. Evidentemente el satélite es un medio de comunicación importante, es complementario a la fibra, cubre áreas donde no es fácil llegar en últimas millas con infraestructura terrestre, digamos. Mm. También cubre ciudades, etcétera, pero para un tema más, ¿cómo te diría? Más de respaldo o de repente donde no hay una buena cobertura de fibra o donde se está desarrollando todavía un mercado de fibra óptica hacia el hogar, ¿no? De hecho, hoy en día la infraestructura de fibra óptica que se está desarrollando en la región es sumamente competitiva y con precios muy bajos, ¿no? Oye, a mí lo que me queda claro es que construir y mantener pues, estos cables submarinos es un costo de miles de millones de dólares. Y a mí me encantaría tener tu perspectiva de cuáles son estos desafíos que la industria presenta pues, en la implementación, ¿no? Tú dices, ya va siendo hora de que hay que cambiarlos, de que hay que reemplazarlos. ¿Qué apoyos ves tú que, sobre todo ahora yendo en una época, en un año de elecciones en nuestros países, qué es lo que tú ves que tanto la industria privada como la pública están haciendo para pues fortalecer sobre todo la presencia del cable submarino, del cable como tal, no dependiendo tanto pues de la industria a lo mejor completamente extranjera, que es la que está cada vez más importante en el tema satelital? ¿Qué es lo que tú ves ahí o cómo nos estamos viendo en esta participación entre público, privado, el sector que es pues esencial para el desarrollo de nuestros países? Mira, yo te diría que el cable submarino es algo tan importante que pasa a ser una prioridad de seguridad nacional para muchos Sí. países, ¿no? Mucho se habla de guerras cibernéticas, hackers que te pueden hacer que infraestructura, pero la verdad es que los cables submarinos, al ser responsables de la mayor parte de la comunicación hoy en día, un corte de un cable o un corte de varios cables puede aislar un país, ¿no? Claro. Entonces te deja sin servicio. Y lo hemos visto en el Oriente Medio ahora, en el Uh canal de Suez, y frente a Yemen, cuando ha habido digamos, los yemenitas han bombardeado un barco, ha pasado alguna cosa en un barco, este barco ha sido abandonado por la tripulación, ha dejado el ancla en el mar, arrastrándose, y se ha Cortando. llevado como 4 cables submarinos en esa área. O sea, se han cortado. Y la comunicación entre Europa y Asia se ha visto grandemente afectada. Obviamente, no ha sido un atentado terrorista hacia el cable, ha sido un atentado hacia un barco que Pero después que termina, claro, que termina termina afectando arrastrando. la comunicación. Exacto. Entonces, imagínate cuán simple es aislar países o continentes cortando cables, ¿no? Mm, Entonces, son temas de seguridad nacional. Yo creo que cada vez más los estados se dan cuenta que son temas de infraestructura crítica, sí. así como la electricidad, así como el agua, etcétera. Entonces, realmente, digamos, hasta ahora las iniciativas han sido todas privadas, ¿no? Y vemos también a los grandes OTTs construyendo también cables. De hecho, Sparkle ha construido junto con Google algunas rutas específicas, por ejemplo, el cable Curí que une Santiago de Chile con Los Ángeles en una ruta directa que para en Panamá. Es un cable donde tenemos, digamos, donde actuamos en conjunto con Google. Ujú, ujú. Hoy en día estamos con un proyecto muy interesante que une Marsella con Génova, baja por el Mediterráneo, va tocando Italia, Sicilia, toca Grecia y después termina en Tel Aviv, que se llama el BlueMed. Ujú. Es un cable que estamos construyendo junto con Google también. Y, por supuesto, ese cable atraviesa desde Tel Aviv hasta Aqaba por una línea terrestre, evitando todo digamos, el cuello de botella o la concentración de cables que hay en el lado de Egipto. Entonces, es una ruta alternativa completamente geopolíticamente diversa. Ujú. Entra al canal de Suez y termina en la India. Este pedazo se llama Raman. Entonces, el cable se llama Blue Raman. Y ahí estamos trabajando con Google, Mantel y nosotros construyendo esta nueva infraestructura para unir esta parte del mundo, ¿no? Iniciativa 100% privada. De hecho,
Vemos Google también con actividades con nuevos cables en el Atlántico, eh, Telefónica, eh, Telcel en realidad, ¿no? Y aquí en la región, construyendo infraestructura de forma privada. Hasta ahora no veo una participación de gobiernos directa en la Mm, región en este tipo de infraestructura. Hay un proyecto muy interesante en Chile, promovido por el gobierno chileno a través de Desarrollo País, que es un cable submarino que parte de Santiago, bueno, de Valparaíso en Chile, y que va por la parte sur a unir Australia y Nueva Zelanda, ¿no? Es una iniciativa donde está el gobierno chileno junto con Google, creando infraestructura nueva y un camino nuevo para llegar al Asia, ¿no? ya, súper interesante. Mira, tú nos hablas ahora desde Río de Janeiro y el otro día tú y yo platicábamos de esta gran expansión que el mercado de Brasil ha visto en el Fiber to Home, en donde pasaban, recuerdo me decías, pues de 4 grandes proveedores a más de 20 en los últimos Sí, años. bueno, ¿Qué exacto. lecciones podemos aprender de este caso, Mao? ¿Y cómo crees que se va a desarrollar en mercados de otras regiones como Perú, Chile mismo o México en los próximos años? Mira, ha sido una experiencia muy interesante lo que hemos visto aquí en Brasil. Bueno, de hecho, esta es mi última semana en Brasil. La siguiente semana ya estoy en Miami, instalándome allá, así que en plena mudanza. Pero mira, te diría que en los últimos, antes de la pandemia, hablemos de 10 años para atrás, Brasil era dominado por 4 o 5 operadores muy grandes. Este país es un país continental, ¿no? Ujú. Y de pronto con el acceso a tecnologías de FTTH más baratas, de mejor, de más fácil acceso, pequeños proveedores en pequeñas poblaciones, que en realidad cuando hablamos de Brasil no son pequeñas poblaciones, son Son poblaciones pequeñas que para Brasil, pero no necesariamente para el resto de América Latina. exactamente empiezan con pequeños proveedores, con los proveedores locales que empiezan a tender fibra, a llegar con fibra hacia la casa de los clientes finales. Y resulta que digamos, yo atendía 3, 4 ciudades pequeñas, empiezo a unir redes, etcétera, y esas 3, 4 ciudades pequeñas tenían mejor servicio de Internet que una ciudad como Sao Paulo o una ciudad de Río de Janeiro. Me refiero a la velocidad de acceso, porque llegabas con una fibra directamente hasta la casa del cliente, ¿no? Mm. Entonces han surgido muchos operadores regionales, operadores en ciudades, pueblos, un mercado que ha florecido mucho en los últimos 10 años, que te diría más de 100, más de 200 operadores, pequeños ISPs, atendiendo nichos de mercados específicos que han ido creciendo, empresas muy exitosas. Y hoy en día, 10 años, de 10 años para atrás hasta a hoy, estamos Ujú. empezando a ver la consolidación, ¿no? O sea, muchas empresas que son compradas por otras, ejemplos clarísimos como el Grupo Aloha, que ha sido la unión de 3, 4 empresas regionales, eh, Mega Telecom, que actúa en Sao Paulo, que actúa en la parte de fuera de Sao Paulo, de Alphaville, que es más empresarial, también adquiriendo otras operaciones. Entonces hay un movimiento de consolidación. Y me animaría a decirte que los grandes perdedores han sido los 3 o 4 proveedores de fibra tradicionales que han visto su base de clientes ser agredidas con tecnologías mucho más eficientes, baratas y rápidas, y una Mm. migración de clientes importante en ciudades donde quizás no tenían tanta atención, ¿no? Yo creo que esto nos da un poco la idea de qué es lo que las compañías de telecomunicaciones necesitan para el futuro si quieren seguir siendo claves. Si es, pues esto, ¿no? La atención al cliente, al detalle, pero sobre todo el ajuste al mercado, la La adaptación. nueva tecnología, ¿no? Que claramente, o sea, yo entiendo una empresa grande que ha hecho una inversión en cables coaxiales en toda la ciudad, no es que va a tirar la inversión y va a poner fibra nuevamente, pero hay alguien que sí está poniendo fibra, y la comparación entre la calidad de un coaxial y la fibra que llega a tu casa es del cielo a la tierra, o sea, no hay comparación, es ¿Qué mucha tendría que la hacer un pequeño operador, de estos pequeños operadores de cable que todavía tienen su cable coaxial pues ahí y que se resisten al cambio? ¿Qué crees que deberían de hacer o no, los días contados? totalmente. No, deberían migrar a fibra, porque si no lo hacen ellos, alguien se va a tomar los clientes, ¿no? Claro. Oye, y en esta parte también lo que he visto es una explosión brutal en el mercado de data centers que está creciendo de una manera brutal, ¿no?
estamos hablando de que ya para 2020, o sea, hace 4 años este mercado era de más de 200 y pico mil millones de dólares. Eh, y pues ahora con toda la nueva tecnología, AI, Quantum, Bitcoin, todo, ¿no? Gaming, pues bueno, está influyendo brutalmente los costos de energía también influyen. ¿Qué es lo que en tu perspectiva las principales oportunidades y amenazas que traen para el mercado de telecomunicaciones los data centers? Mira, los data centers son un área natural del mercado de telecomunicaciones. De hecho, nosotros nos dedicamos a conectar data centers con data centers, ¿no? Es importante ver la evolución en los años de lo que ha venido pasando, ¿no? Hasta hace unos 15 años atrás, 10 años atrás, toda América Latina miraba a Miami como el centro de datos de la región. Y desde Miami se alimentaba el contenido hacia el sur, digamos, ¿no? Sí. Hoy en día esto no es así. Hoy en día tenemos centros de datos importantísimos en Sao Paulo, por ejemplo, Ujú. en Querétaro, en México, Sí, en Santiago hoy en día. ¿Por qué? Porque los grandes UTTs necesitan que los servicios estén llegando al cliente final con menor latencia, con mejor calidad, con mejor performance. Entonces, obviamente, buscan instalarse en data centers regionales, ¿no? claro. Son zonas, ¿no? Es muy interesante también el hecho de que hay data centers o parques de data centers, como te decía, en Sao Paulo, obviamente por la cantidad de público que tienes ahí, en Querétaro, porque tienes todo México, que es una población enorme. En Chile, esos dos por poblaciones. En Chile, por la seguridad jurídica, por el clima, ¿no? Mm, Está un poco alejado del resto de los centros, pero está cerca de Argentina, está cerca de Chile y desde ahí pueden distribuir al sur. Entonces son puntos estratégicos, algunos por población, otros por características económicas o ambientales. Y bueno, y Sparkle ha inaugurado ahora un data center en Panamá que se llama el Panama Digital Gateway. mm, ¿Y por qué Panamá? Porque Panamá es un centro estratégico, es un centro de comercio, y mm. por Panamá precisamente atraviesan varios cables que unen el sur del continente con Centroamérica, con Estados Unidos, etcétera. Es un centro natural de tráfico. Es un ambiente muy competitivo a nivel económico, muy estable económicamente, muchos bancos. Entonces, realmente pensamos que Panama Digital Gateway se va a convertir en un centro agregador de tráfico regional, ¿no? Nuestro sueño es hacer que esto compita con un Miami y que contenido o personas que buscan contenido local, en lugar de llegar a Miami a Irse a buscarlo, Miami. Ujú. Colombia, Perú, Ecuador, Centroamérica, ¿no? Pero, ¿y crees, Mao, que se están generando estos black spots en Latinoamérica? Porque estamos conectando Panamá, estamos conectando Chile, Brasil, México en Querétaro. ¿Y qué pasa con el resto de América Latina? Bueno, el resto de América Latina se conecta a uno de estos puntos de intercambio de tráfico, ¿no? Okay. Y hay infraestructura para hacerlo. Te diría que yo veo el mercado un poco en este momento consolidándose. Eh, Hoy en día el mercado de fibra óptica submarina es un mercado muy difícil, muy, como te diría, muy grande. Estamos hablando de cientos de millones de dólares para invertir. A largo plazo, con una recuperación en 15, 20 años de la inversión Ujú. o más, ¿no? Y sin apoyo gubernamental, con unas tasas de intereses hoy en día entre el 8 y el 10%, ¿no? Sí, Entonces realmente los inversores dicen, ok, ¿por qué voy a invertir en un cable submarino que tiene un retorno a larguísimo plazo sí. versus una otra inversión que es mucho más atractiva, ¿no? Entonces yo veo un poco que la industria como tal atraviesa un momento difícil en este sentido porque necesitamos renovar las inversiones. Muy pocas empresas lo están haciendo nuevamente. Ujú. Tienes que tener el DNA del cable submarino en la sangre. Nosotros como Spark lo tenemos y estamos invirtiendo en la región, pero realmente es una apuesta grande, ¿no? Porque el precio o el costo que tú cobras a los OTTs, a los operadores, etcétera, para conectar continentes, la presión para la baja es muy grande. Y llega un momento en que te preguntas, oye, ¿esto cubre los costos? ¿Cubre la inversión?
al inversionista le estoy dando un retorno que él esperaba o no. Entonces realmente es un momento de reflexión, que es lo mismo que está pasando, te diría, en las ciudades cuando tú ves operadores que tienen que poner fibra óptica en todas las casas, llegar hasta el cliente final, cobrar un precio bajo. Y encima de estas redes que has desarrollado vienen los over the tops, Mm, donde Netflix, todo lo que tú quieras, un Amazon, etcétera, ajá, que cobran por el contenido, pero no pagan por la utilización de la red. claro. Entonces, el cliente final paga un top, los servicios, y al final del día, el responsable porque llegue con buena calidad, el cliente esté contento, no tenga problemas, es el operador local, que no está siendo compensado, ¿no? Entonces, de aquí a unos años, yo no sé qué va a pasar, seguramente va a haber quizá una falta de infraestructura en la región, y no solamente en Latinoamérica, sino a nivel mundial, donde, donde empresas como Google, Facebook, etcétera, que obtienen mucho dinero de los clientes, tengan que de alguna forma repasar una parte de este lucro, de esta ganancia a los operadores locales, que de otra forma la cobertura no se va a extender, la cobertura no se va a mantener, etcétera, ¿no? Sí, porque lo que me parece es que el willing to pay del usuario final hacia el ancho de banda es cada vez menor, a pesar de que requiere cada vez más ancho de banda, ¿no? Nosotros, para poder tener esta conversación y que a la gente le llegue nítidamente y nos pueda escuchar y pueda accesar nuestro contenido, sea el de Netflix, sea el de Amazon, sea el de quien sea, el de Facebook, TikTok, ¿no? Cada vez queremos pagar menos por datos. Claro, Pero alguien tiene que pagar la alguien infraestructura, tiene que pagar la cuenta, exacto, ¿no? porque el día que tú no tienes internet en tu casa, Claro, claro, y se está volviendo pues esto, lo que hablábamos, ¿no? Inclusive un aspecto eh, completamente esencial. La seguridad es un tema crítico en la infraestructura de telecomunicaciones y con toda esta creciente importancia, inclusive en la ciberseguridad que venimos viendo, pues creo que cada vez se requieren hasta innovaciones, ¿no? Y si vamos más en este aspecto, Mao, me encantaría a lo mejor pensar, y vamos a hacer este foresight exercise de hacia adelante, pensar qué innovaciones esperas ver tú en estos términos, tanto de la seguridad de infraestructura, no solamente hablemos de precio, pero hablemos de la seguridad como tal, ¿no? Y qué innovación te gustaría ver en los próximos, vamos a vernos un poquito lentos en 5 años. 5 años. Mira, con inteligencia artificial dicen que el cambio no va a ser en años, sino van a ser en semanas o meses, ¿no? Tal Entonces, cual. realmente yo no sé en 5 años dónde vamos a estar y qué vamos a estar haciendo, pero yo creo que la infraestructura que desarrollamos es necesaria para que esta innovación venga encima, ¿no? Los cables, digamos, si quieres físicos, la innovación no se distribuye en el mundo, ¿no? Pero si pensamos, Hoy, seguramente nos estarán mirando algunos entrepreneurs, algunos amigos, compañeros de la industria de telecomunicaciones que están buscando estas oportunidades, ¿no? Y lo decíamos, ¿no? Hoy en cable, si quieres dar algo en cable, tienes que hacerlo hoy para poderlo dar en 5 o 10 años. Entonces, si quisiéramos decir, ok, qué estructuras o qué posibilidades se van a requerir dentro de 5 o 10 años para que empiecen a construir hoy. Si alguien te diera esta hojita a Santa Claus que le pudiéramos pedir, ¿qué sería? mira, la verdad que el implementar un cable submarino no se hace en un año, entre el proyecto, la implementación, los barcos, la construcción de la fibra. Estamos hablando de proyectos de 3, 4 años de duración, ¿no? Entonces, realmente, y hay un detalle muy importante, los cables, como te decía, la mayoría se instalaron en el año 2020. Sí. Entonces, en 2025 hay muchos cables que en teoría dejarían de operar. No es que dejan de operar, simplemente se cumple la garantía de los equipos, ¿no? Tú puedes extender la vida, pero el fabricante te dice, mira, yo este equipo no lo voy a fabricar más. Este es el stock, aquí lo tienes, te dura lo que te dure, ¿no? Bien. Y ahí se acabó. Entonces, se puede extender 5, 7 años, no más, ¿no? Y después la nueva tecnología de iluminación de cables
hace que tú poner equipos para iluminar cables antiguos no sea eficiente. No, Ujú. no tienes la Sí, misma banda. pasó en el año 2000, cuando la mayoría tuvo que empezar a hacer pues todo ese cambio, cuando Huawei, por ejemplo, empezó a popular el mercado de iluminación de fibra en muchos de los países de América Latina y en los operadores, en donde Cisco y otros operadores empezaron también a hacer cosas importantes en este aspecto. ¿Qué es lo que si vemos hoy en día, ¿no? Que empiezan a tener una caducidad. ¿Qué innovación deberían de tener para los próximos años? Porque, ¿te Bueno, acuerdas? Lo decíamos la vez pasada, en el 2000 hablábamos de E1s, DS3s, ahora estamos hablando de qué cosa, de qué vamos a hablar en el gigas, 2040. hoy en día el estándar son 100 gigas, o sea, son muy pocos que te van a pedir un enlace de 10 gigas, son de 100 para arriba. Entonces la tecnología evoluciona realmente. En 5 años yo veo que tendrían que partir nuevos proyectos hoy para, digamos, renovar cables que se van a extender la vida hasta el 2030, 2032. Entonces, hoy en día deberíamos estar ya viendo ese movimiento de desarrollo de nueva infraestructura. En algunos lugares se ve, por ejemplo, aquí en Brasil y Argentina, hay un nuevo cable de Google que se llama Firmina, que está siendo lanzado en este momento mientras hablamos. Probablemente el próximo año esté operativo. Pero aún así, yo veo que probablemente en 5 años va a faltar infraestructura. Y si no la hacemos hoy, va a faltar de verdad, va a ser un cuello de botella, ¿no? Evidentemente la tecnología avanza, los cables hoy en día soportan mucha más capacidad. Por ejemplo, sin ir muy lejos, hoy en día los cables nuevos son de 16 fibras o más, ¿no? Hace 5 años te soportaban 4 o 6 fibras, ¿no? Entonces, tú ves la evolución de la cantidad de fibras. Evidentemente esto facilita el crecimiento eh, y te da una innovación, ¿no? Obviamente el hecho de que la fibra óptica esté evolucionando en este sentido es una ventaja competitiva para los entrepreneurs, para los que están queriendo desarrollar algunas cosas, porque un poco con la conectividad las fronteras dejan de existir. Mm. Y te doy un ejemplo bien claro, por ejemplo, con el cable Cibras, que nosotros es un cable que une Sao Paulo con Nueva York directamente. Es un cable que se usa mucho para las transacciones bursátiles entre Brasil y Estados Unidos, la bolsa de Sao Paulo y la bolsa de Nueva York. Es el cable de preferencia y es el cable de referencia por la latencia, ¿no? Porque todas las operaciones se hacen en menor latencia, por lo tanto, el que tú cliques aquí, la venta o la compra es casi instantáneo, ¿no? Y, Claro, eso, y esos milisegundos te pueden hacer ganar o perder mucho dinero. claro, es una ventaja competitiva brutal. Ujú. Exacto, exacto. Entonces, en el futuro, ¿cómo veo yo la evolución en el sector? O sea, ¿qué me gustaría ver? Me gustaría ver primero una industria más, si quieres, no te diría protegida, pero sí mejor cuidada, porque no es posible que sean inversiones monstruosas y estas inversiones no tengan retorno, ¿no? Entonces, cuidar el retorno del inversionista, porque eh, como en todo, digamos, si tú pones dinero en una infraestructura básica, electricidad, esperas un retorno, no maravilloso, pero un retorno a largo plazo, estable y correcto y concreto, ¿no? En los cables submarinos yo no veo esto por la tremenda competencia que hay, porque los precios bajan irracionalmente, hay entrantes que no saben del negocio y queman precios muy rápido. Entonces, realmente es un tema que requiere inversiones millonarias y si no hay gente dispuesta a hacerlas, ¿quién la va a hacer de aquí a 5 años cuando, digamos, no sea más un negocio lucrativo invertir en cables submarinos? Si deja de ser lucrativo, se lo dejamos a los gobiernos, se lo dejamos a un Google, a una o dos empresas. ¿Cómo queda este mercado? ¿No? Sí, o sea, que las compañías que están ahora haciendo el dinero, esto lo conversábamos con Alex Silvestre de Telecom Argentina, ¿no? Y él decía, bueno, es que quienes están haciendo dinero hoy en día son las compañías de contenido. Entonces, si le dejamos que solo las compañías de contenido sean las que hagan dinero y se vuelvan en los dueños de la infraestructura, pues la ventaja competitiva que otros nuevos entrantes tendrán también será mucho más difícil. Me gustaría que hiciéramos otro ejercicio de foresight hacia 25 años en el 2050.
¿Tú crees que Sí, todavía seguiremos teniendo cable? ya. Yo creo que sí. Yo te cuento, yo empecé a trabajar en Telecom como el 2000, o sea que ya bastante tiempo, ¿no? Y cuando hablaban de los cables que se estaban poniendo, era apasionante, era interesante, y decía, bueno, de aquí a 25 años estos serán problemas de otras personas, ¿no? Porque ya 25 años yo dónde estaré. Sin embargo, acá, ¿no? Aquí seguimos. Es como decíamos de la industria de wholesale, ¿te acordarás? Exacto. O sea, yo hace 1000 años que empecé en wholesale y decían, no, ya desaparecerá, no, no. Seguimos en la Exacto. misma industria. El wholesale sigue existiendo en datos, en voz, y bueno, tiene diferentes perspectivas y diferentes formas a niveles de contribución marginal hacia las compañías, pero no se van. Todavía está ahí. Y te digo, los cables, la infraestructura submarina, yo creo que se va a necesitar siempre. No veo hoy en día algo que la cambie. De pronto, algunas cosas sobre láser, no sé. No tengo digamos, el conocimiento La bolita de para dónde va el cristal. futuro. Claro, pero sí veo que la infraestructura es súper importante y es una infraestructura que es necesaria para mantener la comunicación con el mundo, ¿no? Y está subvalorada, ¿no? Porque realmente sin cables submarinos, realmente lo que vivimos hoy en día, la tecnología que tenemos, el acceso que tenemos, no existiría. Bueno, me encantaría que llegáramos a este punto en donde te voy a retar a que pensemos en el futuro, hagamos este ejercicio de foresight y trates de contestarme con una sola palabra a ver qué te viene a la mente, ¿vale? Pues Dale, bueno, la tecnología más prometedora en los próximos 5 años, Mauricio, ¿cuál será? la inteligencia artificial, de hecho. Muy bien, ¿y qué tal el mayor desafío de telecomunicaciones en el 2040? En el 2040, Desafío. desafío, conectividad para todos, digamos, que todos tengan el mismo acceso. Eso también lo creo. Y el país líder de Latinoamérica en data centers en el año 2050. Eso es fácil, va a ser Brasil. ¡Ah! Brasil, todo Brasil. Es Oye, que es muy grande, el mercado es muy grande. ¿cuál es el principal riesgo para la seguridad de datos al día de hoy? El principal riesgo, los ataques cibernéticos, los ciberataques y por Cyberattacks. supuesto actos terroristas contra estaciones de amarre de cables submarinos, por ejemplo. Y en los próximos 5 años, Mau, ¿cuál va a ser el competidor más fuerte en telecomunicaciones? El competidor más fuerte nuestro, tú dices, Sí, tuyo, de todos. de todos, es que es muy difícil porque cambia todo. Entonces, realmente en 5 años, hace 5 años había competidores que nosotros no veíamos over the tops que no eran competidores, hoy en día son competidores, pero también trabajamos con ellos. En 5 años puede mudar mucho, ¿no? Realmente es una industria muy, muy competitiva Lo que me y encanta de telecomunicaciones es que es esta industria donde la competencia más que nada es competencia, ¿no? Cooperamos con nuestros competidores y estos emergentes se vuelven en clientes, amigos, competición. Entonces, exacto. dentro de todo me parece algo bastante sano. Pero ¿hay algún segmento de mercado que creas que a lo mejor algunos están no mirando con mayor detenimiento que probablemente se conviertan en alguien más importante? Mm, ¿Sabes? ¿Dónde veo una revolución en la parte de los servicios corporativos, ¿no? Yo Mm, creo que ahí hay mucho espacio para nuevas tecnologías como la inteligencia artificial, eh, para el desarrollo, ¿no? O sea, llegar al momento en que tú puedas desde tu escritorio determinar cómo quieres un servicio, con quién lo quieres contratar, cómo lo quieres construir. Te hablo de un servicio empresarial, ¿no? Ah, quiero comunicarme con mi sucursal de tal, pum, pum, ir adelante prácticamente de forma autónoma, ¿no? Me gustaría Eh, preguntarte en esto entonces dos cositas. Es uno, ¿cuál es el impacto más significativo que la inteligencia artificial hará en telecomunicaciones? yo creo que ¿En qué toda la área? parte de provisioning de servicios, toda la parte de pronto de la venta masiva,
¿no? O Ujú. sea, yo querer construir mi solución yo mismo, yo quiero en mi casa tener esto, quitarle esto, quitar lo otro. La parte de, inclusive que te pueda dar consejos de qué es lo que mejor te sirve, como un asesor de ventas, ¿no? O sea, yo veo que probablemente la autogestión de tu instalación en tu casa o la instalación de tus servicios la puedas hacer con inteligencia artificial, ¿no? Sí, oye, y la otra que a mí obviamente me interesa porque es en el segmento en el que estoy más involucrada últimamente es en blockchain. ¿Cuál crees que Sí. sea el impacto de blockchain en telecomunicaciones en los próximos años? De hecho, el asegurar estas transacciones, ¿no? Porque es como identificas que realmente soy yo el usuario que está haciendo estos cambios, está pidiendo estas cosas, la seguridad de la información y el blockchain es fundamental para esto, ¿no? Ya lo vemos hoy en día, ¿no? Con las transacciones bancarias, con la facilidad que tienes de abrir cuentas digitales, ¿no? Etcétera, ¿no? Claro, yo creo que telecomunicaciones seguirá siendo inclusive el método más confiable de identidad del usuario. Exacto, exactamente. Me parece muy bien. Ay, Mao, ha sido increíble conversar contigo. Tal vez me gustaría dejar una última reflexión que nos dieras sobre cuáles crees que son las habilidades que pues aquellas personas que nos están viendo y que quieren entrar al mundo de las telecomunicaciones necesitan tener sí o sí para ser exitosos en este mundo en los próximos En 5 o 10 efecto, años. ¿Qué habilidades deberían de tener? la verdad son habilidades de adaptación, o sea, tienes que poder adaptarte, que te tiene que gustar y apasionar estudiar y estar siempre leyendo sobre las nuevas cosas que vienen, porque vienen y vienen muchas, y ahora más que nunca, pero sobre todo la capacidad de adaptación y resiliencia, ¿no? Resiliencia para pasar por malos momentos y saber que después viene algo mejor, ¿no? Es cómo reaccionas al setback lo que te hace exitoso. Muchas gracias, Mauricio. Gracias por acompañarnos. Ha sido una conversación fascinante en este episodio de Tech Foresight. Te agradezco mucho tu participación. Gracias, Diana, un gusto, ¿ah? A ti, gracias y gracias a todos nuestros oyentes y a audiencia por sintonizarnos el día de hoy. Quédense atentos a nuestro próximo episodio donde continuaremos explorando el futuro de la tecnología y la innovación. Mantengan sus mentes abiertas, sus ideas fluyendo y siempre miren hacia el futuro. Nos vemos en el siguiente episodio de Tech Foresight. Hasta pronto.